Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda jornada de estas jornadas técnicas Cantabria hacia una edificación sostenible. Bueno, la tarde va a versar sobre la temática de rehabilitación en la región. Vamos a tener 3 bloques temáticos diferenciados. Un primer bloque, que es el que ahora nos ocupa, que va a versar sobre políticas de rehabilitación. Un segundo bloque, que va a tratar sobre la importancia de la rehabilitación en los entornos urbanos. Y, finalmente, un tercer bloque relacionado con infraestructuras urbanas e inspección y estudios técnicos. Como hicimos en la primera jornada, vamos a presentar ahora, un poco sucintamente, los currículums de los 3 ponentes que van a intervenir a continuación. Y, acto seguido, se van a desarrollar las 3 intervenciones. Disponemos del orden de 15-20 minutos de tiempo cada uno. Y a continuación haremos un turno de preguntas para que el auditorio se interese sobre algún aspecto que no haya quedado lo suficientemente claro. Bueno, la primera ponencia va a versar sobre la rehabilitación un nuevo escenario. Va a correr a cargo del ilustrísimo señor don José Antonio González Barrios, director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria. Bueno, José Antonio González Barrios es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Asesoría Jurídica y Fiscal por el Centro de Estudios Financieros, también en Madrid, y está completando sus estudios con un programa avanzado en mercados financieros en el Madrid Business School y un programa de gestión de empresas en la Escuela de Organización Industrial. Bueno, es abogado del Colegio de Cantabria desde el año 1994, ha desarrollado su trabajo como abogado y consultor de empresas, fue abogado de empresas en el bufete Díaz Arias de Madrid, igualmente fue abogado procesalista de la compañía Cap Arag, consultor de Bureau Veritas, abogado y consejero independiente de compañías del sector de la construcción, responsable de expansión del grupo Semarc AC, que engloba los supermercados Lupa. Ha sido secretario general de la Organización de Profesionales y Autónomos de España, donde participó en el primer borrador del Estatuto del Autónomo. Bueno, también ha sido secretario general del Consejo Urbanístico de Promotoras de Cantabria, miembro de la Mesa de la Vivienda en representación de la COE, articulista ocasional en los diarios de Cantabria, así como en alguna revista jurídica, y, como ya he comentado al principio, en la actualidad es director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria. Bueno, a título personal, agradecer a José Antonio por el férreo apoyo en el desarrollo de las jornadas. Ha estado aquí arrimando el hombro junto con nosotros y otros representantes del Gobierno desde el principio. Bueno, la segunda ponencia va a tratar sobre una aproximación al sector de la rehabilitación en España. Va a correr a cargo del señor don Jesús Díez Hernández, director de rehabilitación de la Unidad de Construcción de Tecnalia. Bueno, Jesús Díez es ingeniero industrial, especialidad en mecánica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Es especialista en diseño, cálculo, refuerzo y rehabilitación de estructuras de edificación y obra civil. Ha trabajado en Ingeniería IDOM a lo largo de 12 años y en la ABEIN al principio y ahora ya en Tecnalia durante los últimos 15. Primero como responsable del área de estructuras y geotecnia, luego como responsable de la cuenta de las administraciones de obras públicas y vivienda y en la actualidad, como ya he comentado, como director del área de rehabilitación. Actualmente viene a gestionar el trabajo de unos 50 técnicos. Bueno, ha liderado más de 100 proyectos de evaluaciones, refuerzos y rehabilitación de estructuras de edificación y obra civil. Ha liderado igualmente un proyecto de investigación referente al comportamiento de sistemas de refuerzo de estructuras de hormigón con materiales compuestos, con fibras de carbono en ambientes húmedos o calurosos. Es miembro de H, de la Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural. Es miembro de la Comisión Cuarta Uso y Mantenimiento de H. Y miembro representante de Tecnalia en APPRO, que es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, en la cual participa como coordinador del grupo de trabajo en patologías. Bueno, también agradecer a Jesús, como representante de Tecnalia, su férreo apoyo. Tenemos rubricado entre Tecnalia y el grupo de investigación GTEZ un convenio, en el marco del cual, específico en área de rehabilitación, en el marco del cual se contemplan la coorganización y colaboración en jornadas y congresos como el que actualmente nos ocupa. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, la tercera ponencia, titulada La restauración del patrimonio, economía alternativa sostenible, va a ser expuesta por el señor don Javier Leache Aristu, vicepresidente de ARESPA, de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico. Javier Leache es arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla, diplomado en Dirección General de Empresas por el IES,
Director general de Construcciones LH, Sociedad Limitada, desde hace 30 años, una empresa especializada en la restauración de monumentos históricos que se encuentra en la segunda generación con una antigüedad de más de 50 años y una plantilla de 80 trabajadores. Bueno, en relación con obras de rehabilitación, desde Construcciones de LH se han intervenido en más de 50 construcciones, entre las que cabe relacionar pues, la restauración del Castillo de Olite, la restauración de la portada de la iglesia de San Pedro en Viana, Navarra, restauración de la iglesia de San Juan Bautista, en Estella, bueno, restauración del monasterio de Eranzu, en Abárzuza, también en Navarra, restauración del fortín de San Bartolomé en Pamplona o la restauración de la catedral de Pamplona. Bueno, como también he referido, es vicepresidente primero de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico, ARESPA, entidad que fue constituida en marzo de 1997 con el objetivo de la defensa del patrimonio y de las empresas especializadas en su restauración. Actualmente cuenta con 41 empresas asociadas. Bueno, dar las gracias igualmente a los miembros de ARESPA, tanto al señor Javier LH, a Antonio Coronel, porque se han desplazado pues, de diferentes puntos de la geografía española para estar aquí con nosotros y exponer seguro la interesante ponencia que nos van a dictar. Así que, sin más, yo creo que podemos empezar con la primera de las ponencias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero agradecer es al profesor Luis Villegas y a su equipo, tanto a Nacho, a Clara, a Aimé y a César por el trabajo que han realizado y que están también realizando actualmente para que estas jornadas se hayan llevado a cabo de la manera que se están llevando. También quiero hacer un agradecimiento público a Elena Castillo, jefe de gabinete de nuestra consejería y que con su fuerza y ayuda ha solucionado muchos de los escollos que hemos tenido hasta llegar hasta aquí. Gracias de verdad a todos. En el 2008, cuando la crisis ya estaba entre nosotros, aunque algunos no querían reconocerla, me dijeron una frase que he recordado casi todos los días de esta larga y dura crisis. Me dijeron así como: José Antonio, el negocio de la construcción, tal y como lo conocemos, está muerto y no sé la solución. Yo, por entonces, como todo el mundo, pensaba que era coyuntural. ¿Quién no ha pensado, como todo el mundo, que en 1 o 2 años esto iba a cambiar? Pero después de más de 4 años, la situación en el sector de la construcción es por todos conocida. Los datos de la conferencia del profesor Villegas de la semana pasada eran demoledores. Pues bien, hay que buscar una solución y esta solución pasa ineludiblemente por la rehabilitación. Pero no solo por la rehabilitación de lo ya construido, también pasa por la regeneración urbana, por la rehabilitación de los barrios, por el desarrollo de planes de reforma interior y por los instrumentos que, desde el Plan Estatal de Vivienda, se van a desarrollar. ARIS, ARUS, ARCUS. Las estrategias y medidas de fomento van dirigidas a 3 tipos de actuaciones. Rehabilitación. Áreas, como son los ARIS, de centros históricos, barrios degradados o municipios rurales. También edificaciones aisladas, edificios y viviendas. Pero hay también otro punto que es la renovación. Áreas de renovación urbana, como el ARU, en zonas que por su gran deterioro no resulta eficaz su rehabilitación, siendo precisa la demolición y nueva construcción, que permita el realojo de la población existente. Solventar también las carencias técnicas, económicas y sociales de la población afectada y recuperar amplias zonas de las ciudades. Y también, por último, un punto que creemos que es el paso adelante que tenemos que dar es el de la regeneración, que es un concepto más amplio de intervención. Se pretende rehabilitar o renovar un área degradada, persiguiendo fines sociales, de equipamiento público y de desarrollo económico y urbanístico de algunas zonas o barrios de las ciudades o municipios rurales. En relación con la actividad de la rehabilitación de viviendas en España, se ha puesto de manifiesto por la Dirección de la Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento los importantes beneficios que puede generar el impulso de esta actividad dentro del sector inmobiliario. En la actualidad, la situación es de severa crisis, lo sabemos, pero consideramos que tiene una importante potencialidad en la creación de empleo. La rehabilitación genera actividad económica para los fabricantes de material de construcción y para las empresas e industrias auxiliares,
que son las que emplean el 73% de la mano de obra del sector residencial. Además, incorpora a la construcción la innovación, las tecnologías y las exigencias de la eficiencia energética. La rehabilitación es una actividad intensiva en mano de obra que permitirá que miles de trabajadores que han perdido su empleo en este duro ajuste puedan mejorar su formación e incorporarse a una actividad más especializada, con mayor valor añadido y que contribuye a incrementar la productividad del sector. Según datos del Ministerio de Fomento, se estima que por cada 1.000.000 de euros invertido en obras de rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo, más que en la obra nueva residencial o en la construcción de obra civil. A través de la rehabilitación urbana integrada, se avanza hacia un modelo urbano más cohesionado, que se centra más en los procesos de renovación y puesta en valor de la ciudad existente y del patrimonio construido, que en la ocupación del suelo para construcción de nuevas viviendas. Se trata de recuperar el centro de las ciudades, los barrios más desfavorecidos y obsoletos y los núcleos rurales, fomentando, por tanto, una mayor cohesión social frente a los graves inconvenientes de la urbanización dispersa. Las medidas de impulso a la rehabilitación están en consonancia con la estrategia de la Unión Europea del 2020 para el crecimiento y el empleo. Y es que es el propósito de que la rehabilitación represente en el 2020 el 35% de la inversión total del sector residencial en España, frente al exiguo 24% que alcanza en la actualidad, acercándonos a la media de los países europeos de nuestro entorno, que está en torno al 40%. Para ello, desde el Plan 2009-2012 se iniciaron medidas de impulso a la actividad de la rehabilitación y renovación urbana, medidas sustantivas de carácter legislativo, beneficios fiscales de carácter objetivo y subjetivo, ayudas directas a la financiación de obras de rehabilitación, subvenciones personales y actuaciones para la dinamización de la rehabilitación. Pero todo ello con una máxima que nos debe impulsar: la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, por ejemplo, con el Plan Renove, que provoca la calidad y conservación medioambiental, el fomento de la utilización de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad. También la sostenibilidad social, con los programas de rehabilitación de zonas degradadas, renovación urbana, realojos, alojamientos y erradicación del chabolismo, donde hay que buscar la equidad y prevención de la exclusión social con la creación de alojamientos para colectivos específicos y especialmente vulnerables y subvencionar para eliminar el chabolismo. También la sostenibilidad económica, que es optimizar el uso del parque de viviendas existente y asegurar una producción suficiente de viviendas para cubrir las necesidades de alojamiento de la población. Las ayudas estatales establecidas posibilitan la regeneración y revitalización de numerosos centros históricos y núcleos urbanos, en muchos casos reforzadas por ayudas adicionales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y enfocando a la rehabilitación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales. Al mismo tiempo, se definen unas actuaciones protegidas. Viviendas. En viviendas sería siempre la mejora de la habitabilidad, la seguridad, la accesibilidad y eficiencia energética. En elementos comunes, mejora de la seguridad, de la tranquilidad, accesibilidad también, eficiencia energética y utilización de energías renovables. Y espacios públicos, obras de urbanización, accesibilidad universal y energías también renovables. Si nos centramos en actuaciones aisladas, en viviendas con necesidad de rehabilitarse, también están fijadas las actuaciones protegidas. ¿Verdad? Que me parece que me he adelantado. Mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud y la protección del medio ambiente de los edificios y viviendas y la utilización de energías renovables. Garantizar la seguridad y la tranquilidad de los edificios, mejorar la accesibilidad del edificio o sus viviendas, y con líneas de financiación que podamos entender como subvenciones directas a edificios y viviendas o préstamos convenidos con o sin subsidiación. Es importante entender que la financiación está condicionada a que al menos el 25% del presupuesto de la actuación se destine a la utilización de energías renovables, mejora de la eficiencia energética, higiene, salud, protección del medio ambiente y accesibilidad. A pesar de todas estas medidas, sin embargo, y a pesar de todas estas líneas de actuación, la escasa cultura por la conservación y rehabilitación de viviendas en España ha propiciado históricamente la degradación y el bajo estado de conservación de un alto porcentaje del patrimonio edificado. La iniciativa privada no acomete las rehabilitaciones en los centros históricos, posiblemente por los elevados tipos de interés del mercado, por la complejidad de la tramitación de la gestión y por la escasa ayuda contenida en los antiguos planes de vivienda.
Para atender los graves problemas existentes en amplios centros históricos y barrios degradados en muchas ciudades, ya en 1993 se inició el Plan 92-95, que incorporó la figura protegible de áreas de rehabilitación integral, mediante el Real Decreto 726/1993, que se ha venido manteniendo en los sucesivos planes hasta el vigente del año 2009-2012. En Cantabria hemos desarrollado ARIs en Santander, zona del Río de la Pila y Entre Huertas, en el Cabildo, recientemente en el barrio Pesquero, y en Reynosa y en Torrelavega ya hemos hecho 2. En Laredo estamos haciendo uno nuevo y en la actualidad estamos hablando con algún otro municipio para hacer alguno más para los próximos años. Para ello nos apoyamos en la ventanilla única de vivienda con el fin de orientar a los ciudadanos sobre las actuaciones protegibles en materia de vivienda y rehabilitación. En nuestras oficinas disponemos de personal técnico y administrativo que desarrollan las tareas de información, diagnóstico, control de documentaciones técnicas de obra menor y seguimiento y supervisión de las obras a realizar por los particulares, así como la prevención del fraude en estas materias. Con esta idea proponemos los objetivos para el impulso de la rehabilitación, que tienen que ser flexibilizar los requisitos para conceder ayudas estatales en orden a impulsar la rehabilitación integral. Se están estudiando nuevos procesos de gestión de las ayudas para que lleguen antes a los ciudadanos. También garantizar la colaboración entre las administraciones, tanto estatal, autonómica como local, con el fin de aunar esfuerzos entre ellas, concertación de actuaciones, al final y al cabo. Dinamizar la actividad de la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana con la creación de oficinas específicas de rehabilitación, integradas por equipos técnicos pluridisciplinares que actúen en cada área o zona degradada, es otra de las medidas y que estamos en la actualidad teniendo en cuenta, dado que prácticamente en casi todos los ARIs tenemos ya una oficina operativa. Pero esto no es todo lo que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria. Durante los últimos meses, desde el Gobierno, se ha estado trabajando en una serie de propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, dinamizar el sector económico de la construcción y generar empleo. Fruto de esta reflexión y trabajo, se ha presentado un documento con las medidas propuestas por el Gobierno de Cantabria. El primer momento es la modificación de la Lotrusca para modificar la edificabilidad de la VPO. Esta propuesta busca dinamizar el mercado de la vivienda de protección, haciéndola más atractiva para el promotor o para la promoción, lo que generará empleo y desarrollo económico y al mismo tiempo pretende mejorar la habitabilidad de las viviendas de protección para adecuarlas a los usos actuales. También una ley de vivienda de Cantabria. Esta propuesta busca adecuar el sector de la vivienda a la realidad actual, legislando para impulsar su desarrollo sostenible y necesario como motor de la economía y de la creación de empleo. La tercera medida es el Decreto de Inspecciones Técnicas de Edificaciones. Esta propuesta, que cumple un mandato estatal para la vigilancia de las condiciones mínimas de mantenimiento de las edificaciones, pero que al mismo tiempo es una oportunidad para el fomento de la actividad económica y la creación de nuevos yacimientos de empleo, es una medida que el Gobierno de Cantabria, no ajeno a la realidad, promulgará dentro de pocos meses. El Decreto de Habitabilidad y la eliminación de las células es una medida que está formulada sobre la idea de reducir las cargas administrativas, la adecuación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas a la realidad actual y la búsqueda del fomento de la rehabilitación de viviendas como alternativa para el sector de la construcción y donde la mano de obra puede tener una repercusión que genere empleo. También, por último, tenemos el Decreto de Eficiencias Energéticas y Certificaciones Energéticas de Viviendas y Edificaciones. Esta propuesta, emanada de la Directiva del Parlamento Europeo y desarrollada por el Real Decreto, desarrollará el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. El Gobierno de Cantabria va a impulsar los edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. Una nueva realidad que generará nuevas oportunidades de negocio y de yacimientos de empleo de alta cualificación. En la misma línea, se han presentado una serie de propuestas para mejorar también la rehabilitación. Primero, un plan de información de las ayudas de rehabilitación. El Gobierno de Cantabria apuesta como alternativa no excluyente a la promoción de viviendas el desarrollo de la rehabilitación, tanto para los núcleos urbanos degradados como para los núcleos rurales, y así también para cualquier edificio que necesite una actualización de sus instalaciones. Las ayudas a la rehabilitación, como medio de impulsar la inversión privada con la generación de empleo que se provoque, es el objetivo de una campaña de divulgación que desde la Dirección de Vivienda y Arquitectura se promoverá, con el objetivo fundamental de informar, concienciar y animar a la inversión, pero también con el propósito de dar a conocer el ahorro mediante la eficiencia energética y la accesibilidad. También tenemos un plan de dinamización de los ARIs en ejecución.
Apoyado en la campaña de desarrollo de la rehabilitación, se propone un estudio por manzanas de edificios que necesiten actuaciones más exhaustivas, trabajando con los ayuntamientos y con las asociaciones de vecinos para desarrollar fórmulas público-privadas que fomenten la regeneración de las áreas de renovación interna y generen actividad económica y empleo local. Y también, por último, se están haciendo estudios de nuevos ARIs. Como antes he adelantado, se están estudiando la posibilidad de hacer algún otro ARI en centros históricos degradados. Continuando en la línea de colaboración con los agentes sociales y todos los intervinientes en el sector de la construcción, colegios, profesionales y demás, se ha creado una mesa técnica de vivienda en la que se están estudiando, entre otras propuestas, las siguientes líneas. Propuesta de un nuevo régimen autonómico de viviendas de protección. Se está estudiando diferentes posibilidades para dinamizar este régimen que en la actualidad no tiene cabida en el mercado, tal y como está. Un plan autonómico de fomento de la rehabilitación y generación de empleo asociado. Se están preparando propuestas para, dentro de las dificultades económicas y presupuestarias, abrir líneas que fomenten la rehabilitación y la creación de empleo aflorando la economía sumergida. También la creación del libro del edificio. Esta línea tendrá mucho que ver con el mantenimiento de los edificios, las ITES y la eficiencia energética. Consideramos que puede ser la forma de incentivar las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación. También hay otras propuestas que nos han hecho los agentes sociales y también estamos estudiando en esta mesa técnica, como es la propuesta de modificación de aspectos del trámite ambiental. Se está trabajando fundamentalmente en hacer un estudio pormenorizado de los trámites medioambientales en las líneas siguientes. Posibilidad de eliminar el ISA previo en los planes generales de ordenación urbana. Estudiar que en los planes parciales la participación del promotor en la elaboración de la memoria ambiental con el visto bueno de la comunidad. Que en las modificaciones puntuales dar criterios de exclusión a los ayuntamientos para no iniciar modificaciones puntuales en el caso de que conlleven cambios significativos, La posibilidad de que la evaluación ambiental del plan general excluya la evaluación ambiental de los planes parciales, fijando criterios de exclusión. Incluso hacer un documento de referencia estandarizado y con las consultas previas que quede complementado, y también la posibilidad de una ficha ambiental municipal que defina los criterios mínimos. Otra propuesta es la propuesta de modificación de los límites máximos de densidad y edificabilidad contenidos en el artículo 38 de la Lotrusca. Ya se está proponiendo la modificación a nivel de VPO, pero se propone cambiar el modelo de ciudad hacia una ciudad mucho más compacta, menos extensiva y, por lo tanto, más sostenible, buscando no agotar el suelo disponible. Por ello, se pretende que sean los planes generales los que fijen la densidad y edificabilidad según las necesidades del municipio y sin los límites de la Lotrusca. En la misma modificación del artículo 38 de la Lotrusca se busca adecuar las exigencias del Código Técnico de la Edificación a los metros cuadrados que se computan en las viviendas, de tal forma que se solicita que el cómputo de la edificabilidad sea por metro útil. Se está trabajando en proponer la medida de aumento de edificabilidad y densidad prevista para VPO, como ya he adelantado, y de este modo iniciar un debate sobre lo que se podría modificar para cualquier tipo de vivienda. La Carta de Atenas va hacia la idea de ciudad compacta, más alturas y espacios libres amplios, pero consideramos necesarios incluir otras condiciones, valorar los coeficientes de ponderación de otra forma, recompensar a quienes no solo hacen ciudad compacta, sino que la integran en otro tipo de usos, comerciales, dotacionales, premiar o mejorar la edificabilidad de propuestas medioambientales, por ejemplo, centro de biomasa para dar electricidad a una zona, o el district heating, que también se habla mucho. Valorar la posibilidad de aumentar la edificabilidad y densidad en las zonas de reforma interior. Es también otra de las ideas que estamos barajando en la mesa técnica. Hay una idea que es la disminución del porcentaje de cesión del aprovechamiento a la Administración competente, que ha sido suscitada por algunos de los agentes sociales y que estamos estudiando. Todavía no se ha profundizado en ello porque siempre tendremos que estar de acuerdo con la Federación de Municipios de Cantabria. También tenemos la clarificación de la obtención de los sistemas generales. Se pretende igualar las formas de obtención de sistemas generales, tanto en los municipios incluidos en el POL como en aquellos que no lo están. Según la interpretación de la legislación vigente, la obtención de los sistemas generales en los municipios POL es menos restrictiva que en los municipios que no tienen ámbito POL. En esta línea ya se está trabajando con la aplicación del artículo 13,4 de la Ley del Suelo en relación al 25 del POL y, además, con la nueva redacción del 108 de la Ley del Suelo que ahora se pretende y con la que solucionaríamos también este problema. Por último, también está la rápida adaptación del planeamiento municipal de la disposición transitoria primera de la citada Lotrusca, que fue una solicitud
de casi todos los agentes sociales. La citada transitoria obligaba a los municipios a que se adaptasen su planeamiento en el plazo de 4 años, dejando la posibilidad de que fuese la propia comunidad la que se subrogase en la competencia municipal. Es intención del Gobierno de Cantabria y de la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente, que la semana que viene dará una ponencia el consejero correspondiente, que durante esta legislatura se puedan acometer la mayoría de los planes generales de ordenación urbana que están en tramitación. De esta forma también conseguiríamos hacer una adaptación rápida a esta ley. Por último, quiero hacer hincapié en que es posible salir de esta situación. Tenemos grandes profesionales y debemos apoyarlos. La rehabilitación tiene en España y en Cantabria un enorme potencial de crecimiento. Si se sigue incentivando adecuadamente y teniendo en cuenta que la mitad de nuestro parque edificado, es decir, 12 millones de viviendas, tienen más de 30 años de antigüedad y cerca de 6 millones superan los 50 años, entendemos que son viviendas que presentan importantes carencias en su aislamiento térmico y acústico, problemas importantes de accesibilidad y que necesitan incorporar las más elementales medidas de ahorro energético y que eviten la emisión de gases contaminantes. En la Unión Europea, la actividad de las obras de rehabilitación supone un 36% del sector, porcentaje que en los últimos años incluso se ha intensificado. Sin embargo, en España es solo del 25%, 24-25%, como hemos hablado antes. Por ejemplo, en Alemania, las obras de edificios existentes representan un 62% de la actividad de la construcción residencial. Creo que son datos para creer en este nicho de negocio, que debe generar actividad económica y empleo. La iniciativa pública está poniendo las condiciones para que desde la iniciativa privada se inicien proyectos. Salgan a la calle a por ellos, que es hora de emprender. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, vamos a continuar con la segunda intervención, como ya hemos referido con anterioridad, a cargo del señor Jesús Díez Hernández, titulado Una aproximación al sector de la rehabilitación en España. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Universidad de Cantabria la invitación para estar hoy aquí. Y sin más dilación, pues paso a contaros 4 cositas. ¿Dónde está? Joder, ya no sé si con gafas o sin gafas. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, siempre suelo poner esta tontería, y permíteme que la vuelva a poner. Se habla mucho de rehabilitar, de la rehabilitación, pero claro, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto, no? Es un poco esas 5 palabras o esas 5 ideas que creo que hay que tener un poco en la cabeza. O sea, rehabilitar, dice el diccionario, que es habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo, en este caso, a su antiguo estado. Habilitar es hacer que algo, vamos a reducirlo a lo que estamos hablando, hacer que algo sea hábil o apto o capaz para una cosa determinada, para una función determinada. Reparar es arreglar algo que está roto o estropeado. Y renovar es dar nueva energía a algo, transformarlo, remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. Y revitalizar es dar más fuerza y vitalidad a algo. Estas 5 ideas creo que son las que tienen que estar en el concepto que mentalmente tenemos que manejar cuando hablemos de rehabilitación en construcción. Permitidme una tontería, pero es para que no nos olvidemos de ello, ¿vale? Bueno, vamos un poco al caso. Traigo una mezcla, y luego viéndola cuando ya la he hecho, bastante mezcla de datos de todo el sector y de la coyuntura. Algunos son un poquito antiguos porque es complicado encontrar los más modernos, pero ya indican tendencia de lo que luego ha pasado, ¿no? La actividad constructora en España en el 2007, 35% residencial, 24% rehabilitación y mantenimiento. O sea, el dato importante, el subsector de rehabilitación y mantenimiento un 24% y la vivienda un 35-36%. España-Europa. Como veis, en España lo que os he dicho, el 28, 20 y tal. Europa, el 37, 38. Puede que nos indique el camino por donde tengamos que ir. España siempre ha tenido mayor peso en la edificación residencial frente a la media europea. Fijaros que los números están cambiados. España 33, Europa 24, España 24, Europa 37. Esto nos tiene que dar un poco de pistas por dónde tendríamos que ir.
Perdonadme, pero viniendo de donde vengo, pues es inevitable que ponga datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. También es cierto que no se diferencia mucho de lo que puede ser Cantabria o Navarra o, digamos, que la franja norte de España, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve un poquito que en lo que es la actividad económica del País Vasco, la rehabilitación es un 15, cuando en España es un 13. Bueno, pues por lo que sea en el País Vasco. También es cierto que el parque edificado del País Vasco tiene distintas matices respecto a lo que puede ser, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? Aquí en Cantabria hay más segunda residencia que la que puede haber en el País Vasco. Pero bueno, sin más. Entonces, y luego la rehabilitación en la comunidad autónoma supone un 29% frente al 71% de obra nueva, cuando en España la rehabilitación es un 21% frente al 79% de obra nueva. Es otro dato a tener en cuenta. En cuanto al número de edificios que se han rehabilitado, es por tener un poco también una idea, veis un poco del 2000 al 2008, fueron creciendo 800, 900, casi 1000, otra vez 850, 800, en el 2006 1200, 2007 1300 y 2008 1100. No quiero ni pensar en el número en que podemos estar ahora, ¿no? La cuantía económica la veis un poquito a la derecha. Ya en el 2008 se detectaba un descenso importante de la actividad y ya os digo que no quisiera saber cómo estamos ahora. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en los últimos 8 años ha habido un aumento de la actividad reseñable. Perfil del parque de viviendas. Esto también hay que darle un poquito de vueltas porque al final tenemos que saber qué es lo que tenemos para trabajar con ello. El 88% de lo construido en España son viviendas. En la comunidad autónoma, por ejemplo, prácticamente 1 millón de viviendas distribuidas en las provincias. Bueno, aquí no tienen tanta importancia. Y el 70% se encuentran en zonas urbanas. Ese ratio posiblemente valga también para todo el país. Y el 53% de ellos son edificios de más de 50 años, con la IT, digamos, como espada de Damocles en todos ellos. Características residenciales de los hogares necesitados de rehabilitación. Aunque pone ahí de la CAP, haceros idea que en el país, en toda España, es más o menos lo mismo. La vivienda es en propiedad, es una idiosincrasia que tenemos en este país. Superficie media de 78 metros cuadrados, antigüedad media 49,9. Es primera vivienda, es vivienda usada, es vivienda no protegida y 10 años o más viviendo en la vivienda. Y el 50% disponen de ascensor, lo cual quiere decir que el otro 50% no disponen, lo cual es a veces tremendamente dramático. Y el 24% más o menos disponen de garaje. Las características socioeconómicas, persona principal del hogar de 57 años, de media, el 25% son personas jubiladas, una ocupación media de 2,45 personas por vivienda. Este número probablemente haya bajado, porque yo creo que es un número que va bajando cada vez más. Y unos ingresos medios de 1.500 euros mes. Y el 15% de los hogares vascos necesitan rehabilitar. Principales problemas que se han detectado en estos edificios, ¿qué es lo que los usuarios detectan como que necesitarían mejorar? Bueno, pues el 72% habla de problemas de aparcamiento, otro porcentaje de falta de accesibilidad, delincuencia, lo vais leyendo, delincuencia y falta de seguridad, ruidos exteriores, pocas zonas verdes, falta de mantenimiento, escasez de servicios, contaminación, malos olores, poca limpieza y malas comunicaciones. ¿Qué rehabilitaciones se hacen? Porque esto también tiene mucha gracia. Cuando me hablan de rehabilitación, pues, rehabilitación no es arreglarse la cocina y el baño y poco más. Entonces veis que el 48% de las intervenciones son elementos privativos, que el 45% son cocina y baño y puertas y ventanas. Pues hombre, eso ayuda al sector, pero eso no es una rehabilitación, entendiéndola como tal, ¿no? Y luego, en cuanto a elementos comunes, pues el 22% de actuaciones son de fachadas y el 19% ascensor. Y el 15% son de ambos tipos. Como veis, no hay intervenciones del tema energético, por una pura falta de concienciación. También es cierto que el clima que tenemos en este país pues es, en cierto modo, benigno, con lo cual tenemos menos metidos en la cabeza que tenemos que hacer esas cosas. Bien, ¿por qué rehabilitación? Bueno, pues hay una serie de valores que la rehabilitación llevan implícitos
Entonces, bueno, la población mundial somos ya no sé cuántos. El cambio climático, yo, el que lo niegue a estas alturas, pues no sé cómo lo puede hacer. Hay un dato que es muy importante, que el consumo de energía del sector de edificación supone el 17% de la energía final que se consume en el país. Y el 10% es del sector doméstico. Es un dato, es un número importante. Y luego las emisiones de CO2 a la atmósfera por el uso de energía en edificios se cifran en el 21% de las emisiones totales españolas. Entonces, rehabilitar un edificio de viviendas manteniendo muros y forjados supone un ahorro energético y de contaminación aproximadamente del 60% de la construcción de uno nuevo. Lo que quiere decir que rehabilitar es energéticamente más sostenible, como pone ahí abajo. ¿Por qué más? Pues por conservación y habitabilidad del parque edificado. Bueno, el mayor periodo de edificación de viviendas en España pues es la década de los 60-70. El 53% de los edificios de la comunidad autónoma, como os he dicho antes, tienen más de 50 años. Harían obligatorio la ITE. Y la ITE llevará implícita en muchos edificios la necesidad de actuación de rehabilitación. Evaluación de las problemáticas. O sea, el tipo de patologías que hay en edificación son esas que veis ahí, vigas, forjados, pilares. Y como veis, lo más importante es el aspecto estructural, teniendo como vigas, forjados y pilares, y lo que es la envolvente, los cerramientos, lo que más pesa. Por esos problemas, ¿por qué se han generado? Pues un 40% por un proyecto no bien hecho, un 36% por una ejecución no bien hecha, un 15% porque los materiales han fallado y un 10% por el uso. ¿Y dónde se producen las pérdidas energéticas? Pues veis un poco ahí, por cubierta, por renovación de aire, por muros, por solera. En definitiva, como veis, casi siempre por la envolvente. Con lo cual, ahí es donde hay que actuar. ¿Por qué más la rehabilitación? Bueno, pues porque obviamente hay unos beneficios económicos y sociales de invertir en rehabilitación urbana. Aquí se oyen muchos datos, yo son los que he puesto. Cada euro público destinado a rehabilitación ha generado más de 14 en actividad económica en general. Y espera más, sí, eso es. Hubo unas jornadas, es que he preguntado si vais a tener las ponencias. Ese enlace que veis ahí es un artículo muy interesante de este hombre, de Xavier Cerdá, que creo que se van a colgar las presentaciones. Os invito a que entréis en ese enlace y leáis el artículo completo, que es que realmente está muy bien. Bien. ¿Por qué más? Pues como explicó este hombre, las subvenciones a la rehabilitación tienen un efecto multiplicador, porque cada euro se convierte en más de 14 euros de actividad económica. Que cada euro que la administración pone ahí se recupera vía impuestos 1,22 euros. Entonces es innegable la oportunidad que brinda. Yo no me voy a repetir lo que ha dicho el ponente anterior. ¿Dónde? Bien, esa es otra. ¿En los edificios históricos? ¿En los edificios de empresa? Pues no. Parece que lo suyo debería ser en barrios urbanos degradados, en comunidades de vecinos y en elementos privativos, o sea, en viviendas. ¿Y qué perfil tienen esas viviendas? Pues como os comentaba en las transparencias anteriores, pues que tienen más de 50 años, que básicamente se ubican en zonas urbanas. El tipo de fachada, hemos hecho un estudio de tipologías y tal, pues la tipología básica es fachada de cerámica o de mortero, sin aislamiento térmico, las cubiertas con teja o CTA transportable, estructura de hormigón o de madera, viviendas habitadas por personas mayores, ingresos medio bajos, y los aspectos a intervenir, como os comentaba antes, la estructura y la envolvente. Bien, lo os cuento muy rápido. Las líneas de investigación y tendencias. Bueno, aquí casi esto es un poquito de publicidad de lo que hacemos en Tecnalia. Como centro de investigación, pues bueno, hemos llevado adelante una serie de proyectos, conceptos avanzados de rehabilitación, la planificación integrada, integración de soluciones industrializadas. En la rehabilitación estructural, y eso es lo que va en mi corazoncito, pues hemos hecho técnicas de reparación de estructuras de madera, que son unos problemas muy concretos, y sistemas de refuerzo para fábrica de piedra, ladrillo y hormigón basados en tejidos con mortero, es decir, nuevas técnicas de rehabilitación para estructuras de hormigones de baja calidad, como se hicieron en aquellos años.
Bien, la política de rehabilitación del Gobierno de España. Bueno, aquí estamos en un impasse porque se está acabando un periodo y empieza otro. El Plan Estatal de Vivienda y Habitación del 2009-2012 pues se está acabando con un éxito, no voy a decir nada, os lo podéis imaginar, no muy exitoso porque no ha habido muchas actuaciones, a pesar de que había un fondo de dineros y tal, pero bueno, yo creo que no se ha llevado muy bien. Y el plan estratégico del Gobierno vasco no es por hacer patria, pero ahí se va un poquito más adelantado. Se basa en 3 pilares fundamentales, os lo doy 2 pinceladas. En desarrollar las inspecciones técnicas, las ITES, la mejora de la accesibilidad y la mejora de la eficiencia energética como 3 pilares básicos. También se contemplará aspectos superficiales de mejoras de habitabilidad, dado que en el País Vasco en ciertos construcciones de barrios obreros de los 50, 60 hay cierta cantidad de infravivienda. Bueno, hay un pacto de la vivienda, una mesa, bueno, esto de verdad que casi me lo paso. Y últimas noticias, lo que os decía. El Gobierno en este momento está ultimando una nueva ley de rehabilitación de edificios. Todavía no se sabe muy bien qué va a tener o qué no va a tener, pero esta será la que nos dé el marco que vamos a tener en los próximos años. Hay una apuesta clara del Gobierno por dinamizar el sector inmobiliario, a pesar de que hay un excedente de, aquí ponía 700.000 en esta noticia de EFE, pero bueno, las que sean, y que la única salida debe ser la rehabilitación. El Ejecutivo está redactando un anteproyecto de ley de rehabilitación para impulsar la actividad y el empleo. Y hay una inquietud, y es lógica, por el colectivo de los arquitectos, dada la situación actual, en que se adelante, en la medida en que se pueda, parte de las medidas del anteproyecto para arrancar cuanto antes, porque al final, si no, pues eso. Y todo esto se va a llevar por la incorporación de un sello básico de los edificios que garantice la accesibilidad, habitabilidad, eficiencia energética y la seguridad jurídica de todo ello. El sello básico se será para todos los edificios y buscaría la rehabilitación eficiente de los 25 millones de edificios que existen en España, residenciales o no, buscando crear empleo en general, pero particularmente en el sector de la arquitectura, que en este momento cuenta con un paro del 50%. Como os decía, los arquitectos aseguran que es una situación crítica y que el Gobierno debería aprobar pues cuanto antes. Se dice que antes del verano, no sé, impulsar la actividad con medidas fiscales y ayudas directas. 250.000 viviendas año, eso es lo que dice el informe de una visión país para el sector de la edificación, realizado por Albert Cuchí, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, que asegura que la apuesta por la rehabilitación del parque de edificios supondría una inversión de hasta 10.000 millones de euros anuales, que serían aportados por el ahorro de las familias, yo aquí me permito dudar un poquito, por entidades financieras, aquí me permito dudar más, y por empresas de servicios energéticos, y por empresas energéticas y por el Estado. Aquí no dudo. Tendrá que ser de esta manera. Y que haciendo esto se obtendrán unos retornos diferentes provenientes de los ahorros de energía y de emisiones. Obviamente también beneficios sociales y beneficios de la mejora de la calidad de vida. Calidad de las viviendas y por lo tanto la calidad de vida. Y por último voy a contaros en 2 transparencias un proyecto que hemos estado haciendo para el Gobierno vasco, que lógicamente para planificar cómo intervenir a nivel, digamos, de barrios o de regeneración urbana más global, tienes que saber un poco cómo tienes tu parque. Entonces hemos hecho para el Gobierno vasco un trabajo muy importante y muy bonito del diagnóstico de las necesidades de intervención en el parque edificado. En el fondo lo que hemos hecho es un diagnóstico y un estudio y diagnóstico de la situación de cómo está el parque de viviendas en el País Vasco. Se ha hecho con una metodología que es perfectamente exportable. De hecho, esta mañana hemos estado con el director a ver si cuela. Y bueno, es un estudio que se analizan una serie de parámetros de vulnerabilidad, básicamente 5, que son estabilidad, entrando en estructura envolvente, habitabilidad, accesibilidad, vulnerabilidad social y eficiencia energética, y se tiene en cuenta un par de conceptos más como es densidad y oportunidad.
Los parámetros de análisis son la edificación y el entorno urbano, el sector residencial entre 1900 y 1980. Esto es porque lo anterior a 1900 ya existe los ERIs, que los analizan ellos por su cuenta, y posterior a 1980 porque ya entró la CTE, con lo cual se supone que los edificios después de ese año estarán algo mejor. El análisis se ha hecho, análisis estadístico se ha hecho en base a las secciones censales, que es de lo que hay datos, y a su vez en el proyecto incluía, una vez hecho todo el análisis global, la realización de unos casos pilotos para ver que efectivamente no estábamos diciendo locuras y que eran cosas que se pueden llegar a aplicar como modelo de negocio a futuro. Lo que el objetivo del proyecto era responder a las preguntas clave que definan las estrategias de rehabilitación para orientar las políticas. Al final es una herramienta para el político que decide lo que tiene que hacer. Igualmente que estamos hablando, que lo hemos hecho para la comunidad autónoma, se podría llegar a hacer para un ayuntamiento, para su ámbito del ayuntamiento, e incluso para un barrio, para sus... O sea, es escalable al nivel en que quieras ir entrando. La salida principal del proyecto es una herramienta, que está ya, una herramienta de gestión de datos basada en un mapa en el cual se pueden localizar por secciones censales todos los datos y grados de vulnerabilidad que tiene. Y nada más. Gracias por escucharme. Bueno, muy amable, Jesús, por la exposición. Bueno, vamos a finalizar este primer bloque de intervenciones con la que va a impartir el señor Javier Leache, que, como ya hemos referido, va a versar sobre la restauración del patrimonio, economía alternativa sostenible. Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico, ARESPA, quiero agradecer a la Universidad y al Gobierno de Cantabria la oportunidad que se nos brinda de poder exponer cuál es la aportación de las empresas de restauración, rehabilitación y conservación a la sostenibilidad. En lo sucesivo, cuando nombre restauración, me referiré a los tres conceptos. En el primer Congreso Internacional de Empresas de Restauración, uno de los puntos del manifiesto de Pamplona era nuestro compromiso de hacer llegar a la sociedad el valor de nuestro trabajo sobre el patrimonio histórico y cultura. En este caso, lo voy a hacer en relación con el valor de nuestro trabajo respecto a la sostenibilidad. Dados los conceptos que se manejan sobre sostenibilidad tan complejos, podría parecer que nuestra actividad de restauradores no tendría que ver mucho con la sostenibilidad, porque a fin de cuentas se nos conoce más como esas empresas que colocan piedras, ladrillos, tejas, restauran pinturas, limpian fachadas, etc. Nada más lejos de la realidad. Pocas actividades existen en construcción que tengan más factores de sostenibilidad que la restauración de monumentos históricos. Y en la historia de la restauración siempre se han utilizado métodos de diseño y de trabajo que llevan directamente a la sostenibilidad. Y en sí misma, la restauración es fuente de sostenibilidad. ¿Qué es una empresa de restauración, rehabilitación y conservación? Distinguiremos dos tipos de empresas. La primera, de bienes inmuebles. Son empresas de construcción especializadas en la actuación sobre la arquitectura monumental y la rehabilitación. Están clasificadas para poder contratar obras de restauración de patrimonio con las diferentes administraciones del Estado, es decir, disponen de la clasificación K7. Empresas de bienes muebles. Su actividad se centra en la restauración de obras de arte, muebles, pintura mural y frescos, además de los tratamientos de limpieza y de conservación y consolidación de los materiales que sirven de soporte a las obras de arte, tales como piedra, madera, morteros, metales. Son empresas que están clasificadas para poder contratar servicios de restauración, es decir, disponen de la clasificación N5. La tríada vitruviana firmitas, utilitas, vetustas comparte ciertas características con las del desarrollo sostenible en lo que a restauración se refiere. Bien podemos decir también en restauración que la sostenibilidad está basada en tres conceptos: medioambiental, económico y social.
Dado que nuestras empresas de restauración, de acuerdo con el eslogan que definió el primer congreso, somos las que hacemos las cosas, es decir, las que ponemos la mano sobre el monumento, no se me ocurre mejor manera de exponer mi experiencia de sostenibilidad que a través de las obras que 4 empresas de Arespa hemos llevado a cabo para la restauración del Castillo de Marcilla en Navarra. Así que iré desarrollando los 3 conceptos a base de la experiencia práctica, en la que incluiré además la concepción del proyecto y también el uso al que se destina. Hechos estos en los que una empresa de restauración tiene poco protagonismo, pero que forman parte de la restauración del monumento. Primer punto, sostenibilidad medioambiental. Las 4 R son las que mejor definen la sostenibilidad de una actuación desde el punto de vista medioambiental. La primera R es de reducir. Es muy notoria la gran importancia del Castillo de Marcilla dentro del patrimonio de Navarra, pero nunca se encontraba el momento oportuno de buscarle un uso apropiado y además que el coste no fuese gasto, sino inversión. Llegó un momento en el que las necesidades de locales propios de una actividad municipal les llevó a plantear la necesidad de nuevos locales y seguramente no pensaron en el castillo. Porque un castillo es mucho castillo y además tiene muchas piedras, tiene pocas ventanas, es incómodo, por lo que lo fácil era hacer un edificio nuevo y punto. Pero hete aquí que hubo alguien que pensó que se debía de actuar sobre el monumento a pesar de las dificultades. Aquí está la R de reducir. ¿Por qué vamos a construir nuevos edificios si los que tenemos son maravillosos y los podemos adecuar a usos diversos? Las 2 siguientes R son de reciclar y reutilizar. Las obras comenzaron en el año 2009 y el 5 de junio del 2010 mi predecesor en el cargo de vicepresidente primero de Arespa, Gonzalo Rey, realizó una magnífica ponencia en la Universidad de Santiago sobre restauración sostenible, a la que yo tuve la suerte de asistir. Paso a paso fui reviviendo todo el proceso que nosotros habíamos llevado a cabo como si de una película se tratase. Uno de los capítulos de la obra era el vaciado del castillo, dado su malísimo estado de conservación. Lo que explicó Gonzalo en esta ponencia es que las empresas de restauración no hacemos demoliciones de edificios. Y entonces se preguntarán ustedes cómo se vacía. Realmente lo que las empresas de restauración hacemos son desmontajes. A simple vista puede que no haya mucha diferencia, pero la hay y muy grande. Desmontar es actuar sobre el monumento de manera que los materiales son levantados o retirados para su posterior reaprovechamiento, ya sea en su misma función, ya sea en otra función, ya sea en el mismo edificio o en otro edificio. Lo que Gonzalo llama la redención de los materiales. La lista de los materiales indultados en restauración es muy amplia. Los revocos existentes que se pican pueden ser triturados. El ladrillo o las tejas se almacenan. Los herrajes de las carpinterías, las barandillas metálicas de las escaleras, los revestimientos de azulejo, baldosas de mármol, peldaños, en general elementos singulares, no solo pueden, sino que deben ser reutilizados. Pero tenemos 2 materiales estrella. La piedra es uno de los materiales más reutilizados o reciclados en restauración. En nuestro caso puedo decir que el 90% de la piedra que desmontamos fue reutilizada para recolocarla en paramentos verticales o reciclada para enlosados o adoquines. Preferiría no tener que recordar la rapiña que durante muchos años ha habido de sillares, arcos completos, dinteles y umbrales de puerta y que hoy ocupan lugares que no le corresponden, con el que tuvieron antiguamente, y para los que fueron concebidos y fabricados en su origen, o sencillamente se encuentran en un vertedero. El segundo es la madera. Aunque nada tiene que ver la durabilidad de la madera con la de la piedra, su aprovechamiento permite muchas variantes. Se puede utilizar para la misma función y puede ser transformada para otras funciones, tales como carpinterías, tablas y otras funciones. Este es el caso que ocurrió en el Castillo de Marcilla. En nuestras obras, una gran cantidad de la madera fue utilizada o bien como elemento estructural o se recicló para hacer carpintería. Cumpliendo con el plan de gestión de residuos de la obra, toda la madera que no se servía se llevó a un gestor autorizado para su conversión en virutas o para ser utilizada como energía. La cuarta R es la de rehabilitar. No olvidemos que estamos hablando del primer concepto de sostenibilidad, el medioambiental. ¿Por qué rehabilitar desde el punto de vista medioambiental? Para hacer los edificios más eficientes en el consumo de energía
que se traduce en menos emisiones de CO2 y en el ahorro de recursos naturales, ya que los edificios existentes de años atrás son muy poco eficientes respecto del medio ambiente. La eficiencia medioambiental en una construcción se evalúa mediante el análisis de la eficiencia energética del edificio, mediante el análisis del ciclo de vida del edificio, es decir, el análisis de la utilización de los materiales sostenibles, y por fin también se evalúa mediante el análisis de buenas prácticas medioambientales en el uso del edificio y la aportación de energías renovables. En nuestro proyecto se hizo una evaluación de todos estos conceptos. En la parte que corresponde a la estructura y al envolvente del edificio, la evolución del consumo de energía en fabricación fue fantástica, ya que había una gran parte de obra ejecutada. Además, se reutilizaron ladrillos, vigas de madera, se recicló mampostería y sillería. En fin, ya en el apartado de reutilización y reciclado lo he explicado. A la hora de tomar decisiones sobre las instalaciones, sin ninguna duda, siempre primó el ahorro de energía y la optimización de los recursos naturales. ¿Cómo se llevó a la práctica? Primeramente con unos buenos aislamientos, después con la elección de un sistema adecuado de calefacción a base de aire, dada la altura de las diferentes plantas del edificio. Respecto del consumo eléctrico, se utilizaron sistemas de lámparas de alta eficiencia y sistemas de detección de presencia para ahorro de energía. Respecto del ahorro de agua, se instalaron fluxómetros y cisternas de doble tanque. Por otra parte, un estudiado sistema de renovación de aire desde espacios con temperaturas naturales diferentes hace que la temperatura sea uniforme por todo el edificio. La evaluación del análisis del ciclo de vida fue la que se representa en la parte superior de la imagen. Estamos por debajo de la A. Y la valoración de la eficiencia medioambiental, la que figura más abajo, también por debajo de la A. Hemos acabado con el apartado del medio ambiente. Vamos a hablar de sostenibilidad económica. En este momento de máxima preocupación por conseguir fórmulas diferentes de economía, creo que en el patrimonio tenemos un bien que tiene mucho que aportar. Para mí lo más importante en este apartado es que la restauración de monumentos no es un gasto. Es una inversión perfectamente recuperable y muy rentable. La restauración de monumentos conlleva la utilización de gran parte de mano de obra. En esta obra, el 60% de la inversión fue en personal de las empresas restauradoras, de los subcontratistas de instalaciones, de pintores, carpinteros, etc. Ya tenemos un primer dato económico, 60% de mano de obra. Sin ninguna duda, generación de empleo, de calidad, estable. Hace falta formación para poder trabajar, pero eso da un plus a los trabajadores. Estamos trabajando sobre un bien que no se puede deslocalizar. Por otra parte, los monumentos están distribuidos por toda la geografía, cosa que no ocurre tan a menudo con la industria o la construcción. La construcción en general me refiero. Esto hace que los trabajadores que se emplean en estos puestos puedan en muchas ocasiones seguir atendiendo pequeñas actividades en las zonas rurales. En España, las estadísticas sobre el volumen de empleo tropiezan con las dificultades de datos fiables debido a la fortísima descentralización. Se estima que el empleo en restauración de patrimonio ronda la cifra de las 15.000 personas. Se estima asimismo que el volumen de empleos que existe en monumentos y museos es de unas 20.000. El 10 de marzo de 2011, en un encuentro organizado por AESPA en CaixaForum de Madrid, el director del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPC, del Ministerio de Cultura, don Alfonso Muñoz, afirmó que por cada euro de inversión en patrimonio hay una reversión de 50. Según datos del proyecto EVOC, Valor Económico del Patrimonio Cultural, las actividades ligadas al patrimonio cultural en la Unión Europea generan unos ingresos aproximados de 350 billones con B de euros anuales y 8 millones de empleo de manera directa e indirecta. Creo que son datos abrumadores. En un artículo publicado recientemente, el arquitecto don Fernando Cobos, experto en restauración de monumentos, decía que está demostrado que la restauración de patrimonio y la rehabilitación es la actividad del sector de la construcción que más empleo genera por euro invertido. Y como cuantificaron los franceses hace ya muchos años, por cada 10.000 visitantes que tiene un monumento, se genera un puesto de trabajo y 2 indirectos. Según los estudios realizados por la Fundación Caja Madrid, el conjunto de la inversión pública y privada en el sector de la restauración y conservación de monumentos se sitúa, según datos de los últimos años, en unos 1.900 millones de euros anuales. De acuerdo con estos estudios, asimismo, el consumo cultural
de años recientes fue de unos 49.000 millones de euros anuales. He explicado que el proyecto de restauración del Castillo de Marcilla nació con la idea de un uso administrativo y municipal, pero además de este uso siempre queda el uso turístico. En su diseño se ha tenido muy en cuenta la realidad de que este castillo debe de visitarse. Y estos visitantes tienen que pasar por taquilla. Y pueden comprar unas publicaciones y van a dejar unos ingresos en la localidad. He dado anteriormente datos económicos de reversión de la inversión. Seguro que aquí ocurrirá lo mismo. Que nadie dude que la restauración es una fuente de ingresos y una fuente no deslocalizable. En España tenemos un gran patrimonio, pero desgraciadamente todavía no se le mira como una fuente de ingresos. Tal vez sea un poco exagerado, pero se dice que los 17 castillos del Loira generan más ingresos que los 700 castillos que tenemos en España. Según las últimas estadísticas, parece que solo el turismo está en condiciones de generar riqueza y empleo en España. El patrimonio histórico, la conservación de nuestros cascos históricos, es una de las patas principales en la que el turismo de interior se sustenta. Además de los ingresos del paso por taquilla, hay otros ingresos en hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, taxis, tiendas de recuerdos. Nos queda mucho camino por recorrer, pero la restauración genera beneficios. Cuando hemos visto en los últimos años tantas inversiones faraónicas en infraestructuras no utilizadas, me pregunto yo qué estaría pasando ahora mismo si todo esto se hubiera invertido en patrimonio. Las empresas de Arespa somos empresas restauradoras y es nuestro principal trabajo y lo que mejor sabemos hacer. Pero tengo que decir que llegará el momento en que tengamos que unir nuestras fuerzas con empresas de otras actividades ligadas al patrimonio cultural, con la finalidad de realizar una gestión integral del patrimonio, la cual es inexistente. En palabras del catedrático don Javier Rivera, el peso de la rehabilitación de edificios históricos en España recae en un 90% sobre la administración, mientras que en países como Francia el 70% lo realiza el sector público. Considero muy importante el cambio de la ley de mecenazgo para permitir mayores desgravaciones, poniendo como ejemplo a países como Francia o Estados Unidos, donde se alcanzan deducciones del 100%. Creo y mucho en que la restauración tiene motivos para ser un motor de la economía y voy a dejar en el aire unas realidades que evidencian que algo tiene que cambiar. En el año 2008, el importe de las obras licitadas por todas las administraciones españolas fue de 485 millones de euros. En el año 2009 fue de 540 millones de euros. En el 2010 cayó a 429. En el 2011 fue de 263, aproximadamente la mitad que en el 2008. En el 2012 suponemos que todavía peor. Los administradores del patrimonio, en muchos casos, no disponen del conocimiento ni de los recursos necesarios para realizar una intervención que pueda ser rentable en términos económicos y sociales. Existen múltiples ejemplos de patrimonio restaurado que no está accesible al público porque no se cuenta con un programa de gestión realista y sostenible. La valorización del patrimonio está intrínsecamente ligada al uso turístico y o social. Tenemos en el patrimonio una oportunidad de mejorar la economía de forma sostenible. La gestión del patrimonio en Europa ha experimentado notables cambios en la última década. Todos ellos van dirigidos a generar riqueza a través de la puesta en valor de los monumentos. Por último, hablaré del tercer vértice, el de la sostenibilidad social. En este punto me voy a centrar en la Carta de Bruselas, porque refleja muy bien la repercusión social que tiene que llegar a tener el patrimonio y, por ende, la restauración del patrimonio. En junio de 2009 se reunieron en Bruselas representantes de administraciones públicas, instituciones, expertos de conservación, restauración y gestión del patrimonio de diferentes países, entre los que se encontraba España y Arespa también, con el fin de analizar el alcance de las distintas actividades relacionadas con el patrimonio. Llegaron a una serie de conclusiones. El patrimonio ha de dejar de percibirse como una carga y ha de ser considerado como un activo. Y debe de considerarse un derecho fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas.
Es necesario poner en marcha una estrategia de socialización de los valores del patrimonio cultural. Las actividades destinadas a la conservación, restauración y gestión de los bienes que integran el patrimonio cultural constituyen una red de elementos capaces de dinamizar la economía de nuestros países en ventaja competitiva con otras actividades sometidas en mayor medida a los ciclos y coyunturas que se producen periódicamente. Ha resultado evidente que este sector económico alternativo a otros modelos preponderantes es capaz de crear empleo estable, especializado, de calidad y no deslocalizable. Estas políticas económicas que configuran, por lo tanto, como una inversión de elevado índice de rentabilidad social. Es necesario reconocer el impulso que estas actividades ejercen en el avance y transferencia de la investigación, desarrollo e innovación. Que el patrimonio cultural constituye un valioso e insustituible recurso como elemento revitalizador de las ciudades y de los territorios, capaz de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y, por último, que la inversión en patrimonio favorece la integración de la sociedad europea dentro de su variedad, fomentando la identidad y el sentido de pertenencia de cada uno de los pueblos, así como difundiendo valores sociales que han caracterizado históricamente nuestra comunidad europea, tales como tolerancia, democracia, diversidad y pluralismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Leache. Bueno, tras las 3 intervenciones vamos a abrir un turno de preguntas. Así que... ¿tenemos alguna pregunta en el auditorio? Un momentito que ahora va el micrófono, ¿eh? Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría, después de la exposición y de ver que el tema de la rehabilitar parece socialmente, económicamente y medioambientalmente muy interesante, ¿cuáles crees que son las principales barreras y cómo hacemos para derribarlas para que este sector empiece a tener su pujanza? ¿La pregunta va para? ¿Cuáles son las principales barreras y cómo las derribamos para poder empezar a hacer actuaciones en estos campos? ¿Pero para quién? ¿Para quién? Para todos, en general. Ah, todos. Bueno, Jesús, te ha tocado. A ver ese proyecto de accesibilidad. Yo, si quiere, puedo dar alguna pista. La inversión en el patrimonio cultural es algo que cuando viene una crisis se resiente de una manera muy importante. La ley del mecenazgo que Arespa desde hace varios años lleva tratando de mejorar en el Congreso de los Diputados, no da pasos hacia adelante. No me cabe ninguna duda que la inversión privada y la cooperación público y privada en el patrimonio cultural generará mucha riqueza en la economía. La ley del mecenazgo es uno de los factores que más puede ayudar a esta función. Se necesita cambiar alguna ley y darle más importancia y ver la gran reversión que tiene desde el punto de vista del turismo cultural el patrimonio. En lo que a edificación de viviendas se refiere, un inconveniente es que la rehabilitación es menos negocio de lo que ha sido hasta ahora la construcción nueva. Entonces habrá que buscar alguna forma de hacer esos negocios distinta, ¿no? Probablemente haya que implicar en temas ya de regeneración urbana más importantes, haya que implicar a todo el mundo de una forma mucho más concreta, ¿no? O sea, las administraciones, los propietarios, las entidades financieras y los promotores tendrán que buscar cómo hacer ese negocio de una manera un poco distinta. Y todos se dejarán algo en el camino, pero es que si no se lo dejan en el camino pasará pues como hasta ahora, que no se hará nada y seguiremos ahí. Yo quería decir un par de cosas. Es complicado, lógicamente, cambiar la tendencia. Siempre se ha enfocado más hacia la promoción que hacia la rehabilitación.
Como dicen los compañeros de mesa, era más rentable, o es más rentable. No sé si ahora es más rentable, pero ahora es complicado todo. Pero yo creo que enfocar bajo varios puntos. Primero, lo que es la tramitación. Mientras que la gestión de planes y de desarrollos urbanísticos, digamos, fuera del núcleo urbano, aquí la semana pasada los promotores se quejaban de que se tarda bastante y se están poniendo medidas para intentar que sean más rápidos. La gestión de la rehabilitación y de la regeneración urbana puede ser algo más corta. Y para ello también se están preparando desde el Ministerio, y no puedo contar mucho porque no soy yo el que tengo que contarlo, pero se están preparando normativa para ello, ¿no? De esta manera, todos los trámites para poder buscar fórmulas donde la regeneración y la rehabilitación urbana y la cicatrización de ciudades, que es una frase que se oye muchas veces, sea mucho más rápida, pues se están implantando con normativa. Algunas las he medio esbozado yo antes. Luego también hay un cambio de mentalidad necesario, cambio de mentalidad. De ir más hacia también el alquiler, y la rehabilitación va también un poco hacia esa posibilidad de buscar viviendas en alquiler, que eso también es importante. Y esas son las dos líneas que son las que hay que enfocar, pero también la actividad público-privada o las relaciones entre las empresas y la administración tiene que ser fundamental. Yo hablaba en algún caso que los ARIs no funcionan si no hay una actividad por parte de la iniciativa privada. El ARI existe, hay unas ayudas, hay unos procedimientos, pero realmente tiene que ser la iniciativa privada la que tiene que tirar de él, porque es la que tiene que echar a andar. Nosotros podemos ayudar hasta un punto, pero luego hay otra parte importante. Y esa parte que le hemos hablado en algunos casos, y esta mañana lo hablaba también con Jesús, pues yo pongo ejemplos concretos. Hay en ciertos ARIs que empresas pequeñitas de esa zona han dinamizado el ARI hablando con todas las comunidades propietarios, con todos los administradores de las fincas, diciéndoles, oye, que podemos hacer estas obras, que estas obras pueden ser subvencionadas, nos encargamos de hacer toda la tramitación, y eso ha funcionado. Al final, nosotros ponemos las oficinas, ponemos la subvención, ponemos incluso la gestión de la mejor manera posible, pero ahí tiene que haber otra pata, que es la privada, que tiene que entrar y tiene que empezar a iniciar esa actividad. Y para ello vamos a hacer una campaña divulgativa muy grande, que, como he dicho, ya no es solamente de información, sino es de concienciación, de concienciación sobre todo. Bueno, perdón. Sí, yo creo que hablando, como decía Cruz, de las barreras que obstaculizan o que frenan la rehabilitación, hay una que es muy importante, que es la ley que regula la propiedad horizontal. La rehabilitación atañe, lógicamente, en su mayoría a edificios de viviendas que están regulados por unas normas de comunidad donde hay ciertas prerrogativas individuales que son casi insalvables. Entonces creo que ahí sí que desde el ámbito legislativo se debería regular o actuar de alguna forma que produjese o que realizase unas situaciones parecidas a las que se producen en el desarrollo de las unidades de ejecución en urbanismo, donde la propiedad del individuo, la propiedad particular, tiene unos límites regulados que permiten, en fin, en ciertas condiciones, el avance del conjunto de la ordenación, la reparcelación o lo que se trate. En el caso de las comunidades de viviendas, creo que las normas son mucho más rígidas y que el margen de discrecionalidad aumenta. Entonces, bueno, es la observación que hago, la sugerencia que hago, de que esa pata que permite andar a la rehabilitación, la necesidad de mayor flexibilidad, de mayor facilidad de gestión, pues tiene un resorte muy importante en la legislación de las comunidades. Así es, y yo te puedo comentar que ya con el plan 2009-2012 hubo una modificación de la ley de propiedad horizontal, en la que las mayorías
suavizaban, y actualmente pues sé que desde el Ministerio se está trabajando en esa modificación de la ley de propiedad horizontal. Hay que modificar muchas cosas, hay que modificar la ley de propiedad horizontal, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de arrendamientos urbanos, aparte de los códigos técnicos en algunos casos para adecuarlos a la rehabilitación y los manuales R famosos. O sea, hay muchas cosas que hacer para ir cambiando esa tendencia. Pero, evidentemente, la legislación actual no facilita para nada la promoción de mayorías suficientes para poder hacer obras en muchos casos. En algún caso ya se ha modificado y, por lo que yo tengo entendido, se va a modificar más en esa idea de cambiar construcción nueva por rehabilitación, ¿no? Quizás también vendría bien flexibilizar en algunos casos la normativa urbanística para casos concretos que nos permitan instalar ascensores por el exterior, cambiar alineaciones, algún aumento de volumetría que pudieran pagar o ayudar a financiar lo que es las operaciones de rehabilitación, ¿no? Eso en algunos casos existe. En algunos casos yo lo conozco y se han producido, ya sea vía normativa municipal o autonómica, depende un poco de las competencias. Normalmente esas cosas suelen ser competencia municipal, entonces con la competencia municipal tenemos que también tratar con ellos, ¿no? Pero creo que digamos que no es un parapeto para ello, porque hay casos concretos de rehabilitaciones en las que se ha utilizado ocupaciones, por ejemplo, de suelo público y para hacer un ascensor o para instalar un ascensor, y bueno, pues se ha tramitado y se ha conseguido. ¿Alguno tiene inquietud en la sala? Sí, buenas tardes. Esto es para Jesús Díez. En el estudio que habéis hecho en el País Vasco sobre el diagnóstico de los edificios en ciertas zonas que habéis elegido, ¿cuáles son los tipos de problemas que os habéis encontrado? Has citado algo, pero lo que más os ha llamado la atención ya un poco a derecho. Y si tenéis un coste de la rehabilitación, no, costes no tenéis. La verdad es que debería responder mi compañera Maider, que es la que ha hecho el trabajo, pero bueno. Los problemas, vamos a ver, se eligieron una serie de indicadores. Hay un tratamiento estadístico de toda la información que se disponía en censo y en el padrón. Entonces, es un poco lo que he puesto ahí. O sea, a pesar de que lo que he puesto ahí no proviene del estudio, esto es como todo. La intuición te hace ver que va a ir por ahí. Cuando haces el estudio, efectivamente iba por ahí. Los problemas principales son lo que os decía. Básicamente, problemas de envolvente y referidos a la eficiencia energética. Pero claro, también hemos encontrado que en la mitad de los edificios es que no hay calefacción, con lo cual, sea eficiente o no, es que no hay. Con lo cual, el problema principal es primero que es que no hay. Luego hay otro aspecto muy interesante, que es el tema de la accesibilidad, el tema de los ascensores en edificios de 4 o 5 alturas, que genera una exclusión social de la gente mayor que vive ahí. O sea, luego hay problemas sociales que que todos os imagináis, de agrupaciones de determinado tipo de gente en zonas determinadas, y eso genera problemas sociales vamos a decirlo, pero tipo guetos, etcétera. Constructivamente las cosas no están tan mal, pero sí hay cosas mal, obviamente. ¿Por qué? Pues porque quizá lo constructivo es lo que todo el mundo lo ha sentido como más, ¿no? Y porque al final era lo poquito que las administraciones sí estaban encima, porque si se cae un trozo de fachada, sí tienes que arreglarlo, ¿no? Pero se han hecho arreglos de fachada simplemente, digamos, estéticos, y no se ha pensado que a la vez de hacer el arreglo estético podías pensar en añadir un poco de aislamiento, que eso mejoraría mucho la calidad de vida dentro, ¿no? Pero también hay un parque importante de viviendas que no tienen un baño como todos los entendemos, y quiero decir que hay un poco de todo. Esbozado en 2 transparencias un trabajo de 9 meses y de un montón de horas de gente. O sea, quiero decir que podría perfectamente Maider estar aquí 3 horas contando ese trabajo y no acabaría. Bien, yo quería, pues a raíz de este comentario de que hay muchas viviendas que no tienen baño siquiera, ¿no?
insistir un poco, porque es un poco la demostración de la necesidad de esa modificación de la legislación que permita entrar en una rehabilitación no a nivel de vivienda o a nivel de elementos comunes, sino en la rehabilitación de la propia distribución de viviendas, ¿no? De forma que a lo mejor de un edificio de 15 viviendas malas puedan salir 10 o 12 adaptadas a las circunstancias actuales. Pero claro, para eso hace falta un marco legislativo que realmente haga posible ese tipo de actuaciones, incluso una especie de banco de vivienda rehabilitada que permita hacer trasvasos de unos edificios a otros de habitantes que han debido ser pues desalojados simplemente porque su vivienda ha sido reconvertida en otra, ¿no? Su plan. Sí, el marco legislativo, bueno, lo que hay que hacer es hacerlo. Ya no sé si... Quiero decir que quizá en este país estamos demasiado acostumbrados a que, joder, tiene que haber leyes que digan todo lo que hay que hacer de todo y que regulen absolutamente todo. Hay que ser un poquito más abierto de cabeza para que no tenga que ser la ley la que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Efectivamente, en el estudio concretamente os he dicho que en el estudio del Gobierno vasco habíamos hecho 3 casos piloto. El caso piloto que hicimos concretamente en Tecnalia fue un caso en Vizcaya, en un barrio, no voy a decir ni dónde es ni nada, pero que efectivamente habría infravivienda. Había viviendas de 27, 29 metros cuadrados que vivían 8 personas. O sea, os podéis imaginar cómo es eso. Y efectivamente dices, joder, es que eso está fuera de toda la normativa, no sé qué. Bien, está fuera para 29 metros para 8 personas, obviamente es una barbaridad. Pero ¿por qué tiene que haber una ley que diga que en 28 metros cuadrados bien organizados no pueda vivir una persona sola? Joder, no sé, todos habréis estado en Ikea y habéis visto yo es que me maravillo, en no sé cuántos pocos metros cuadrados te ponen una vivienda entera y dices, joder, pues no está tan mal. Obviamente, tiene que haber unos mínimos regulados, pero tampoco seamos tan estrictos ahí. No, y efectivamente, perdona, en el caso piloto que te digo nuestro, que hemos hecho, había esa infravivienda y hicimos un análisis de las estructuras de los edificios y el ejercicio que hemos planteado, levantábamos 2 alturas más y reacomodábamos efectivamente las superficies abajo. De tal forma que obteníamos vivienda nueva para tener retorno económico y modificábamos las viviendas abajo para adaptarlas. Pero quiere decir que, joder, no sé, los españolitos somos un poco de que tiene que haber la ley que diga y encima el que ha hecho la ley que lo haga, ¿no? Bueno, se puede tenemos, sí, bien, pero que tenemos que tener esa iniciativa un poco más asumida como propia. Porque quizá no podamos esperar a las leyes para hacer las cosas y tengamos que hacerlas antes, porque si no... Bueno, pero tienes razón. Vamos, no, yo me refiero que no digo que no. Las comunidades sabemos que son entes difícilmente tratables. O difícilmente joder, me lo dices o me lo cuentas. Y que como no haya alguna fuerza superior con poder coercitivo, la cosa bueno, no sé, yo en la mía hago muy de dictador y hacen todo lo que digo yo. No, porque es que ellos no hacen nada, lo hago yo todo, con lo cual yo lo único que les dije, oye, si hago, dejarme hacer. Y entonces, bueno, pues igual es que hay que buscar esa figura, ¿no? Sí, las comunidades, ¿qué os voy a contar? O sea, es tremendo. Pero bueno, quizá ahí es donde sí la administración tenga que... otro de los casos pilotos, perdón que me enrolle, otro de los casos pilotos que hemos analizado en Guipúzcoa es un barrio que se va, Dios mediante, a hacer la actuación. Y ahí ha habido un consenso previo conseguido a través de la administración municipal con todos los vecinos. Y todos los vecinos han dicho que sí. Entonces, lógicamente, aparte es de que dices, mira, me he quitado un problema, que es que haya un vecino que diga que no y adiós. No, pues ahí es un pequeño grupito, es algo más pequeño que el que habíamos planteado nosotros, pero hay un grupo de viviendas, de unos bloques, que han decidido entre todos que sí quieren hacerlo. Eso facilita mucho, pero claro, conseguir eso, sí. Ostras. Gracias. Quizás el que se hagan algún tipo de actuación integral que sirva un poco como modelo para fomentar un poco el efecto metástasis y copiar, ¿no? Eso es lo que más queremos que hacer. Las actuaciones dispersas de cambio de ventanas o algo así, ¿no? No, eso es lo que queremos hacer. De hecho, el plan piloto de Guipúzcoa ha obtenido una financiación de un proyecto europeo y entonces, bueno, pues en esto yo creo que como todo, hay que hacer el primero para que se vea, primero que se puede hacer y que a alguno le entre la envidia, coño, si se lo ha hecho yo también. Epa. Y entonces será la manera de que empiecen a hacerse. Ahí no tenéis problemas de financiación, porque nosotros hemos estado con Juan Rubio en Zaragoza
y nos decía que tenían temas aprobados de proyectos piloto ya con el apoyo de todos los vecinos y que ahora tenían problemas con los bancos para que les financiaran la actuación a los vecinos con importes de ayudas de incluso el 50% del importe de la obra. Vamos a ver, obviamente los vecinos tienen que entender y a veces cuesta que también les va a costar dinero a ellos. O sea que, no sé... Ellos tienen muchos beneficios. No, pero claro, es que les tiene que costar, al final mejoran. Yo intervine en un caso que igual habéis conocido, que es el barrio Beurco en Baracaldo, un barrio de 900 y pico viviendas que tuvo un problema de aluminosis y demás. Y ahí pues se cometió la torpeza, y lo voy a decir así, y si alguien se ofende lo siento, de que el político de turno en ese momento admitió el chantaje, porque no fue más que un chantaje, de que a los vecinos se les iba a dar metro cuadrado por metro cuadrado. Y eso es una barbaridad. O sea, una persona que tiene... Es su vivienda, yo lo entiendo, pero tienes 60 metros cuadrados de una vivienda que tiene 40 años, no puedes exigir que por la caradura te den otros 60 metros cuadrados de un edificio nuevo. Yo lo siento, o sea, quiero decir que, porque entonces que me cambien también la mía, o sea, y a mí no me cambien la mía, ¿no? Y hago extensivo a todos los otros. Entonces, el vecino tiene que entender que le tiene que costar algo, que hay que buscarle todas las ayudas, hay que facilitarle todas las gestiones, que hay que hacer lo que sea, pero tiene que entender que le tiene que costar. Este caso que os digo de Guipúzcoa son unas casas de 5 alturas, no tienen ascensor y van a tener ascensor. No tienen calefacción y van a tener calefacción centralizada con un central heating. O sea, que tienen que entenderlo. No, el caso que te digo, ellos lo entendían. Lo que pasa es que no encontraban nadie que les financiara la actuación. O sea, ellos sabían que tenían que haber dinero. Esa es otra de las cosas que tiene que hacer también la Administración, es sembrar la campa para que el promotor privado también quiera entrar ahí, que es muy complicado, ¿eh? Ya te digo, a ver si conseguimos hacer uno para poder decir que por lo menos que se puede hacer. Bueno, yo no es por cortar el debate, pero como me enrollo se nos va el tiempo, ¿vale? Última pregunta antes de un descanso, con una temática un poco diferenciada. Buenas tardes. Yo quería preguntar al señor Javier Leache, que había hablado de la importancia de hacer una gestión global de la rehabilitación, y quería saber si desde Arespa como asociación se habían establecido contactos con otro tipo de empresas, por ejemplo, empresas del sector turístico, para hacer una planificación de necesidades en lo que a rehabilitación de patrimonio se refiere. Bueno, pues no. Verdaderamente he explicado que las empresas de restauración de Arespa somos empresas que nuestra tarea fundamental es una tarea de restaurar el monumento, poner las manos sobre él. No hay una labor de coordinación entre diferentes gestores del patrimonio, pero también creo que en el futuro esto va a ser muy necesario. Pero verdaderamente en este momento las empresas de Arespa somos restauradores puros y duros. Dependemos en gran medida de la Administración, que es la que tiene el mayor número de monumentos, y ese hecho de poder diversificar posiblemente se va a tener que dar en esa colaboración público-privada en la que las empresas de restauración y otros gestores puedan participar. Pero hoy en día la colaboración público-privada en lo que es la gestión del patrimonio es inexistente. Y necesitamos una cierta apertura para poder entrar también las empresas en esa gestión del proyecto, de la idea del uso e incluso en la explotación del mismo. Pero eso es algo que todavía está un poco, yo diría, más que un poco, está bastante verde. O sea, somos restauradores puros y duros. Gracias. Bueno, pues si les parece, vamos a dar 10 minutos de descanso. Agradecer una vez más a los ponentes por la calidad de las ponencias y al auditorio pues por su atención y por el coloquio que hemos mantenido con posterioridad. Bueno, seguimos en un rato.